¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Buenos días, Esther. Buenos días. ¿Vidal? Vital. 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 Qué Sí. bonito este apellido. Sí. Vale. ¿Cómo estás? Pues bien, sí, descansada hoy, dormido muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Me parece que es un impulso que viene de dentro, ¿no? Yo la verdad es que no soy del mundo del cine, soy psicóloga de formación, he trabajado mucho tiempo como activista, acompañando movimientos sociales, pero siempre me ha acompañado el medio audiovisual. Y siempre he pensado que el medio audiovisual, así como hemos estado alfabetizados en el lenguaje escrito, en la palabra, el medio audiovisual está en todos los sitios, pero no existe una formación, ¿no? No existe una alfabetización en este lenguaje. Entonces es como que sabemos muy bien leerlo, lo recibimos, lo escuchamos, lo entendemos porque es muy intuitivo, pero no entendemos cómo se construye este lenguaje. Y me parece que es muy potente el lenguaje audiovisual y tenía muchas ganas de aprender cómo se hace una película, ¿no? Saber los entresijos, cómo se construye la narrativa a través de imágenes. Y me parece que hace falta que los medios, o sea, al final un pueblo que solo consume cultura es muy influenciable, ¿no? Y siempre me ha parecido, y he trabajado mucho en este trabajo con los movimientos sociales, de que seamos nosotros mismos los que contamos nuestras historias, aunque no tengamos los mismos medios que Hollywood, pero sí que alfabetizar en este lenguaje y ser nosotros mismos los que construimos nuestra cultura y nuestras historias. Y por eso hago cine. ¿Puedes volver a hacer el chat? Sí. ¿Cómo entra el cine en tu vida? Porque ibas para psicóloga, ¿no? O al menos esa era tu primera intención, ¿no? Sí, bueno, yo estudié psicología y enseguida, después de terminar, hice un máster de cooperación internacional. Entonces, realmente psicóloga como tal, pues no he ejercido. Me ha servido mucho en la vida la formación, pero no he ejercido como psicóloga. Siempre me ha interesado, o sea, desde muy joven, yo soy de un pueblo muy pequeño que tiene 1.700 habitantes en el norte de Navarra, se llama Artajona, pero siempre he querido, como he tenido mucha inquietud de salir, de saber lo que pasaba en otro mundo, porque mi mundo era muy idílico, ¿no? Pero siempre he tenido como referencias de gente que había habido otros sitios y yo tenía muchas ganas de entender como las desigualdades del mundo, por qué nosotros teníamos tantos privilegios y la gente no. Entonces ya cuando hice este máster me fui a Palestina, estuve un tiempo en Palestina de cooperante. Eso fue una experiencia muy fuerte porque es como que ves todas las contradicciones del mundo en un espacio muy pequeño de territorio y también concentra como históricamente muchos conflictos. Y desde ahí ya siempre me vocacioné un poco como para acompañar procesos de resistencia, de empoderamiento y sobre todo con mujeres, que siempre me parecía que, bueno, yo como una mujer blanca del norte de Navarra tenía muchos privilegios y a lo mejor sí que tenía cierta libertad, pero veía que muchas compañeras no tenían esta libertad. Entonces me fui a Brasil en 2011 ahí es donde empieza todo. Sí, y ahí empecé a acompañar un movimiento de mujeres que son afectadas por proyectos de hidroeléctricas. Y yo siempre... españolas ahí metidas. Sí, tenemos españolas metidas ahí en el meollo. Sí, estos que hacen estos reportajes, sí, pero no cuentan la verdad. Sí, luego lo mascaran bastante. Nadie quiere contar la verdad. Todo el mundo quiere saber cosas, pero nadie sabe la verdad. Es porque es más bonito cuando te la maquillan un poco, ¿no? Ya, pero no, es una falsedad. Yo necesito saber la verdad. Pues en Brasil es un problema muy grande porque es un país que tiene uno de los mayores potenciales hidroeléctricos del mundo. Su matriz energética es muy limpia, pero a pesar de producir muchísima energía pagan la quinta factura más cara. ¡Qué barbaridad, por Dios! Y hay muchas poblaciones que son pues, desplazadas de sus espacios, de sus territorios para poder construir estos grandes proyectos. Entonces yo empecé a acompañar a estas mujeres y yo también, cuando estaba haciendo el máster, yo conocí a las arpilleras.
Puedes hacer... Sí. Vale. Vamos a retomar otra vez el tema este de las arpilleras. Sí. ¿Cómo llegas a Brasil? Sí. Y cómo entra Elin en todo este proceso. Pero primero háblame de las arpilleras. Vale. ¿Arpilleras qué significa exactamente? Arpilleras es como se le llama en Chile a la tela de sacos, Vale. a este tejido de estopa, Vale. que es muy rústico y que generalmente contiene pues patatas o harina. Sí. Son sacos. Entonces, como era... Hay quien ha definido como el arte de la pobreza, las arpilleras, que a mí me parece que tiene mucho que ver. Y ahora que se habla tanto de lugar denunciado, ¿no? Perdona, pero a mí hay una cosa que me molesta mucho de este planeta, la riqueza y la pobreza. Sí. Me gusta mucho lo que dice Yayo Herrero. Sí, conozco a Yayo Herrero. Que dice que hay que hablar de enriquecidos y empobrecidos. Empobrecidos. Porque no hay ningún lugar en la Tierra que no sea rica en cosas. Y si no es rico es porque cuatro empresas explotadoras y colonizadoras se lo han quedado. Sí. Pero hablemos de enriquecidos y empobrecidos. Sí. Porque nadie es rico ni nadie es pobre. Tú no naces con... Naces cero. Sí, sí, y esto sí, me gusta mucho lo que dices. Sí. Continuamos con las arpillas. Sí, bueno, la cuestión es que ellas usan los medios que tienen al alcance, los recursos locales, y con esa capacidad de resiliencia que ellas tienen, a partir de medios muy humildes, que son esta tela de saco que da el nombre a la técnica, pues agujas y hilos y las propias ropas y ropas de los desaparecidos, consiguen convertirse en las únicas voces disidentes al gobierno de Pinochet, a la dictadura de Pinochet en Chile. Y a partir de estas fotografías cosidas consiguen construir estas narrativas que viajan al exterior. Ellas se organizan a través de la Vicaría de la Solidaridad. Son las abuelas de la Plaza de Mayo. Son las abuelas de la Plaza de Mayo de Chile, exactamente. Pero además inventan un lenguaje, ¿no? Rescatan eso que saben hacer, que es coser, que además es un medio de expresión universal, porque no necesitas hablar castellano para poder entender lo que dice, y consiguen crear esos vínculos y esa red de solidaridad fuera de Chile, para tanto presionar desde fuera al gobierno como para recibir recursos para poder organizar luego ellas toda su comunidad. O sea, a partir del dinero que sacaban de las arpilleras, que era una actividad cooperativa, se hicieron a cientos en la época, conseguían pues generar el consultorio médico local, tener la prensa, crear sobre todo lo que le llamaban las ollas comunes y dar de comer a los niños. Entonces se convierte en una forma de emancipación política, social, y cambia de lugar a estas mujeres. Habían ocupado un lugar subalterno y ellas se colocan en un lugar de frente a la lucha contra la dictadura. Entonces yo estaba en Brasil, yo he trabajado con las arpilleras mucho tiempo como una herramienta de educación popular feminista. En Brasil he trabajado con este movimiento de mujeres afectadas por grandes proyectos ideológicos para hacer un mapa de cuáles son las violaciones de derechos humanos que sufren estas mujeres, y quedaba esto registrado en el testimonio textil. Entonces a mí el testimonio textil siempre me ha interesado. Como siempre he estado en un ambiente de cine, porque mi compañero es cineasta, me instigaba a pensar qué pasaría si esta imagen, esta fotografía, te metieses dentro de la arpillera. O sea, a mí sí que me instigaba primero el lenguaje de la arpillera y ver cómo podríamos hacer que este lenguaje pasase y dialogase con el lenguaje cinematográfico. Entonces eso es lo que me lleva. Yo en Brasil, enseñando las arpilleras chilenas, también me di cuenta de cuánto hacía falta un proceso de memoria histórica. Porque así como sí que reconocían en Brasil la dictadura en Chile, poco se conoce fuera también, pero también dentro hay mucha negación de que hubo una dictadura en Brasil y que hubo gente que desapareció, que hubo centros de tortura clandestinos, que hubo una verdadera masacre, además de los intelectuales y de las personas, de las cabezas pensantes que tenían ideas de transformación social, ¿no? Entonces me parecía interesante. Si me iba... Siempre son los enemigos. Sí, siempre son los enemigos. No, y es que se los cargan. Son los enemigos de la no vida. Es que se los cargan a estas personas que son los visionarios y las personas que tienen capacidad de imaginar otros mundos posibles, y luego estamos siempre reinventando la rueda. Y eso es una tristeza. Entonces a mí me parecía que
podía hablar de la dictadura en Brasil a través de las arpilleras chilenas, pero tenía que buscar a alguien que fuese mi personaje para la película. Y ahí yo me pongo, bueno, tenía que ser alguien que hubiese desaparecido, porque el corazón de la arpillera es la búsqueda por los desaparecidos. Y ahí yo me pongo a investigar mujeres que hubiesen desaparecido en Brasil, sus biografías. Y ahí me decanto y me deparo con Eleni Guariba, que es la personaje de mi película. Eleni Guariba era una mujer que cuando desapareció tenía 30 años, pero que recién había ganado el premio de mejor directora de teatro en Brasil, una mujer, en el 68. Que no habría. En plena dictadura, porque la dictadura empieza en el 64, se recrudece en el 68 en Brasil, pero en plena dictadura Eleni consigue, con sus ideas que ha traído desde Europa, sobre todo del teatro de Planchón, en barrios operarios de Lyon, articular un proyecto de teatro popular en barrios operarios en Sao Paulo, y con esta obra de teatro hecha por gente de los márgenes, interpretada por gente de los márgenes y hecha para exhibirla en las propias iglesias, centros culturales, con apoyo del ayuntamiento, o sea, lo hace de forma institucionalizada, consigue hacer una obra de teatro tan espectacular que la crítica en Brasil le da el premio de mejor directora. Entonces ella es parte de lo que se estaba empezando a hacer del teatro de vanguardia en el teatro de arena, de resistencia, que luego todo esto acaba con la dictadura porque se censura y quien no se exilia es preso. Ella instaura los gérmenes de lo que luego sería el teatro del oprimido. Ella era compañera, colega de Augusto Boal, que es uno de los referentes, el que ha recogido las técnicas del teatro del oprimido, pero los alumnos de Eleni, el grupo 2 del teatro de arena, es quien inventa el teatro periódico en época de dictadura, que es la única técnica del teatro del oprimido que se crea durante la dictadura en Brasil, porque luego se desarrolla en otros países de América Latina. Entonces, tiene una relevancia y una importancia brutal Eleni Guariba, pero no se le conoce en Brasil. Ni en Brasil ni fuera ya. Y cuando me puse porque además una de las cosas que me llamó la atención y cuando vas a hacer una película necesitas tener testigos. Yo para mi película necesitaba tener gente que hablase, que la conociese. Y todas las personas que estaban en su entorno son hoy grandes referencias del teatro en Brasil. Estamos hablando de Sonia Braga, estamos hablando de... Sonia Braga, Dios mío, ¿eh? Sonia Braga debutó en esta obra de teatro. Tendría 19 años cuando era alumna de Eleni. Sí, hollywoodiano. Pero bueno, eso es lo de menos. pero bueno, te quiero decir, estamos Sonia y Aníbal Guedes. Ella hizo con aquella el Robert Redford, la de Milagro, y que esto para mí no sería Hollywood, sería otra cosa. Y luego, a ver, ha hecho Aquarius ahora, que es una película con un cuño político muy grande. A ver, dejó una huella. Clever Mendoza. Sí, Eleni creó una huella cuando ha entrevistado a esta gente, Celso Frateschi, Dulce Muniz, la propia Cecilia Zumín, que es la compañera de Augusto Boal, Sonia y Aníbal Guedes, Edival Piveta, que son todo personas del teatro en Brasil, pero del teatro de conciencia social, ¿vale? Está ligado a esto. Y estas personas tienen en Eleni una referencia. Entonces ella influenció a una generación que hoy, yo siempre me pregunto, ¿no? No podremos nunca saber a dónde habría llegado Eleni, pero sabemos que su compañera de celda fue presidenta de Brasil, sabemos que su abogado, sabemos que su abogado fue ministro de Justicia, sabemos que su compañera de filosofía es una de las mayores filósofas hoy en Brasil, sabemos que su colega Augusto Boal creó toda una corriente que hoy está por el mundo afuera del teatro del oprimido. Quiero decir, podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, esta personaje apareció así tan fuerte que empezó a ganar mucha relevancia. Luego ella tenía 2 hijos, y en una época que la conocí también tenía 2 hijos. Hubo una identificación muy fuerte. Y también me instigaba porque esta era una mujer de clase media, que lo tenía todo. Cuando encuentras a esta mujer, es tu mujer. Es mi mujer, pero es que además es como que yo pensaba que iba a hacer una película y lo que me importaban eran las arpilleras, y de repente empieza Eleni a cobrar
una importancia muy grande y una pertinencia total, Bueno, ¿no? mezclas las dos cosas que te Sí, empujaron en este proyecto, sí, las arpilleras, sí. el arte textil y esta mujer Sí. desaparecida de la dictadura. Entonces también me llevaba un poco a decir, ¿no? ¿Qué pasaba en esa época? Que lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que ahora la gente parece que a mí lo que me da mucha pena es que no somos capaces de imaginar que otro mundo es posible. Es como que Bueno, sí, el capitalismo ha vencido y No. que no podemos, nos cuesta muchísimo encontrar o ver o vislumbrar salidas dentro, fuera de este espectro o de este sistema, y mucho más dar la vida por ellas, ¿no? Que es lo que hizo Eleni. O sea, Eleni dejó todo, una carrera promisoria, 2 hijos, porque lo que creía que eran sus ideas y porque creía que estaba en una coyuntura política en la cual era posible cambiar su país y hacer que fuese menos desigual, ¿no? Porque fíjate cómo era Brasil en la época. Estamos hablando de un Brasil donde había miseria, Sí. y es uno de los países del mundo con mayores riquezas del planeta. Entonces esta conciencia social y esta determinación que ella tenía, a pesar de todos los pesares, de creer que era posible y que si ella no lo intentaba no iba a ser feliz y no iba a vivir tranquila, es lo que a mí me instigaba a profundizar en su historia y contarla. Yo creo que no es que haya vencido el capitalismo ya hace tiempo que ya no existe, ¿no? Porque hay gobiernos que lo han ayudado para mantenerlo, porque ya el propio capitalismo no subsiste por sí mismo. El dinero público, el dinero de todos lo ayuda constantemente. Lo que ha desaparecido es la humanidad. Esto sí que ha desaparecido. Nos hemos convertido en unos autómatas obsesionados por el dinero, por lo material y sobre todo por la experiencia materialista. Los viajes, consumir restaurantes, lo consumimos todo, no disfrutamos de nada, pero lo consumimos todo. Sí, además igual nos vamos de viaje solo para hacernos un selfie y ponerlo en el Hemos perdido la humanidad, La humanidad la hemos perdido, ya no sabemos lo que es el ser humano, no sabemos lo que es. De hecho, encontramos humanidad en animales, porque la nuestra la hemos perdido. Te dicen, no, hay perros mejores que las personas, claro, porque ¿dónde está la humanidad? Encontramos felicidad y amor en otros seres porque nosotros ya ni la tenemos, no sabemos ni lo que es. Ya no sabemos ni qué es enamorarse, nada, esto ya lo hemos perdido completamente. Hay gente que ama más a los animales que a sí mismo y a otras personas, porque lo hemos perdido, porque ya no sabemos lo que es. Nos hemos empecinado en otras cosas y ya está. Pero ahora quiero que me expliques todo porque tú no eres animadora, no habías hecho animación y de repente haces animación porque no hay imágenes de archivo, solo testimonios reales, no hay diálogos tampoco, solo testimonios reales y esta historia que cuentas con el arte textil, ¿no? Que se llama. Sí. Pues mira, la primera vez que yo pensé en animar una arpillera, o en hacer eso que te digo de entrar dentro de la arpillera, ¿qué pasa dentro de la historia? ¿No? Tú ves una arpillera y ves las muñequitas, siempre están en una escena, en un escenario, siempre están haciendo algo y hay una narrativa, pero ¿qué pasaría si entrases dentro? Eso me llevaba como a querer explorar el cómo traspasar este lenguaje al mundo audiovisual, pero existe una animación que yo creo que es no sé si es del 2000 o por ahí, de una chilena que se llama Vivian Barry, que es una animadora muy reconocida, que además tiene una trayectoria de vida muy, muy interesante. Yo creo que fue exiliada política en Chile. Ella hace un corto que se llama Comalitas de Chincol, en el que anima a las arpilleras chilenas. Y son las propias arpilleristas las que hacen estas arpilleras, y ella hace un homenaje a las arpilleristas y cuenta esta historia con arpilleras animadas. Entonces ya tenía una referencia de que esto era posible hacerlo y que se podía hacer un documental, porque lo de ella también es un documental. Entonces viene un poco de ahí esa posibilidad, ¿no? El vislumbrar la posibilidad de que se puede hacer, y luego a mí me apetecía, además de animar las arpilleras, realmente introducir dentro de la historia como lenguaje también el lenguaje cinematográfico. Entonces, la forma en que tenemos de contar la historia
está muy referenciada en clásicos del cine negro. Entonces queríamos construir esa atmósfera que te da la posibilidad cinematográfica. Sí. De hecho, hay muchos momentos de desaparecido de la película sobre la dictadura de Chile. Sí, pues nos apetecía realmente ver como la potencia expresiva de estos dos lenguajes combinada, ¿no? Como a veces también cuando vemos las cosas es como por opuestos, ¿no? Y a mí siempre me parece que hay que trabajar hacia una integración, no es esto o esto. Puede ser esto y esto con esto se crece. Entonces la arpillera, yo pienso que su gran poder es que es una materialidad tan suave, tan delicada, tan acogedora, que cuando tú presentas una historia en esta materialidad, automáticamente creas un vínculo con los personajes y los dotas de inocencia. Ya, sí. Entonces cuando esto sí, lo contrapones, luego es un poco infantil, no sé, te remite un poco al mundo infantil. Entonces cuando incorporas también esta materialidad táctil, ¿no? Del toque, del roce, del cariño, dentro de la arpillera, sí. Todo en tu película se y puede lo tocar. Contrastas, ¿no? Sí. Con los hechos violentos y horribles, horrorosos, terroríficos que relatas, hace una especie de choque en quien lo ve, ¿no? Y también, a veces a mí me parece, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que a veces no es que no haya palabras para contar la historia, para describirla. Lo que pasa es que es insoportable. No es que sea incontable, es que es insoportable de contar por palabras. Entonces también al mismo tiempo la arpillera te permite construir dentro de un tiempo pausado esa narrativa, colocando todo el cuerpo en funcionamiento, pasándolo a la vez que entra y sale la aguja, ¿no? Es una especie de terapia, sí, un poco. Entonces, me parece que tanto para quien lo ve es más fácil que se aproxime a este tipo de historias, porque a lo mejor de primeras tú no te vas a poner a escuchar el testimonio de un torturado que ha pasado por una sala de tortura en la dictadura en Brasil, pero a lo mejor si te la presento de una forma más amigable, más acogedora, más segura, para que tú te aproximes, eres capaz de recibir la historia. Y para quien es víctima y ha sufrido este tipo de violencias, no es importante solo hacer ella un proceso de interiorizar la historia y externalizarla, necesita que tú como sociedad la cojas, la internalices, la reconozcas. Es parte de su proceso de superación del trauma, ¿no? No sé si de superación, porque no creo que esto nunca se puede superar, pero por lo menos de aprender a vivir con esto, ¿no? El que la sociedad reconozca que ha habido estas violaciones de derechos humanos, el que la sociedad reconozca que esta gente ha sufrido, lo que ha pasado, que se sepa que el Estado brasileño ha hecho esto de forma sistemática, ¿no? Para las víctimas eso es muy importante. Entonces a mí me parecía que también esta película podría contribuir a eso, ¿no? A crear un imaginario colectivo, a crear un reconocimiento colectivo de que sí existió una dictadura cruel en Brasil. Además hoy nosotros empezamos a hacer la película justo cuando había sido electo Bolsonaro en el país, con una camiseta de Brillante Ustra, que era el mayor torturador de la dictadura. A Dilma Rousseff, en el impeachment que le hicieron, le dedicó el voto en tele nacional, en el Parlamento, al terror de Dilma Rousseff, Brillante Ustra. Y este era quien en el Laoban, que era uno de los centros de tortura principales en Sao Paulo, lideraba las torturas, le arrancó los dientes a Dilma. O sea, fíjate a dónde habíamos vuelto en la historia, ¿no? Era una forma como también de... Yo empecé a hacer la película mucho antes de que pensásemos que existiese Bolsonaro, pero ahí te das cuenta de cómo es importante nunca dejar de trabajar en este tema de la memoria histórica. A mí me parece fundamental. Bueno, yo en el intermedio dijo una vez que no había que elegir políticos, había que cambiar la gente que vota. Yo siempre he pensado que hay mucha gente que no debería votar, porque es estúpida y puede poner a asesinos y sinvergüenzas en el Estado, en el poder, porque es estúpida. Hay mucha gente estupidísima, o sea
que no se informa, es idiota. Bueno, te sorprenderías. No debería tener derecho a voto porque el derecho a voto es una cosa muy, muy seria y hay que ser muy responsable. Y a veces dices, pero ¿cómo puede votar? Dice, joder, pero si la mayoría vota dice, ¿cómo puede ser? Pero se vota con mucha frivolidad, ¿no? Sí, no y luego no se vota con responsabilidad y conciencia, sino con las vísceras. Sí. Se vota con el hígado. Sí, o sea, y sobre todo una desinformación y una ignorancia, y son desinformados e ignorantes porque quieren, porque hoy hay medios infinitos para informarse, para saber qué pasa y qué no pasa y qué ha pasado. Porque antiguamente era todo como más difícil. Una vez acabas esto, la película, cuando la presentas en algún festival, ¿dónde fue? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, estrenamos en Brasil. Vale. Estrenamos en un festival que se llama Es Todo Verdad. Todo Verdad. Es un festival de documental bastante referencia en América Latina, de documental. Y fue muy fuerte porque la estrenamos hace un año, el 1 de abril, que era el día que se conmemora el golpe militar en Brasil. Todavía había COVID, entonces fue un estreno como muy íntimo, pero estuvo todo el equipo, estuvo todas las personas que dieron testimonio. Fue un momento como de preparación para lo que vendría después, yo digo, así como para... En Brasil dice mucho que hay que pedir las bendiciones antes de ir, y fue un poco en ese momento. Y fue muy interesante porque hubo un montón de gente que había acompañado el proceso que se quedó en la fila, que no podía entrar porque había aforo limitado, porque solo se podía llenar la mitad de las butacas y tal. Y en este festival nos dieron una mención honorífica al jurado y nos dieron el premio Canal Brasil, que es un premio de distribución para la tele brasileña. Entonces estrenamos como con los ojos ahí bien. De ahí hicimos el estreno internacional en Oberhausen, en el Festival de Cortometrajes de Oberhausen en Alemania, que también nos dieron una mención especial del jurado. Y también este es un festival, era la 68 edición cuando la pasamos. Es uno de los festivales de cortometraje más antiguos del mundo, si no el más, o sea, uno de los más. Y luego, a partir de ahí, yo creo que con estos dos estrenos y estas dos menciones, ya de muchos festivales empezaron a llamarnos. Entonces estuvimos desde el Bucheon International Animation Festival en Corea del Sur, fuimos a Durban Film Festival a Sudáfrica, luego estuvimos en Croacia, en Lidokufest en Kosovo, que fue un sitio increíble. Sí. Y luego además en sitios como que eran significativos para presentarlo. Y aquí en el Estado español la presentamos en Cinebi, en Bilbao. Y además es que cuando la mandamos a Cinebi enseguida les gustó la película y nos dijeron, por favor, guardan el estreno que la presentamos aquí. Y en Cinebi nos conseguimos el premio de Mejor Animación y el premio del jurado, o sea, del público, que eso también calienta mucho el corazón, que el público la crítica te lo valore, pero... Entonces después de Cinebi ya pues hemos pasado por aquí estuvimos en Lérida, en Animac, estuvimos en Animayo en Gran Canaria, que nos dieron también el premio de Mejor Abordaje Social o Conciencia Social. Estuvimos en el Source en México, que ahí ganamos también Mejor Animación Iberoamericana. En el Festival de La Habana, que nos dieron un coral del jurado para Mejor Documental. O sea, ha tenido una trayectoria que, si te soy sincera, yo cuando estaba haciendo la película ni pensaba en eso, pero pensabas realmente... que iba a ser una cosa más local, ¿no? Es que ni me lo planteaba. Vale. Habría que hacer la peli, bordar... Era mi primera película y yo ni siquiera sabía que había un mundo de distribución después de la película. O sea, ni siquiera estaba ahí. Yo estaba nosotros conseguimos una ayuda de una institución que se llama Itaú Cultural en Brasil. Entonces nos dieron esta ayuda para realizar la película. Entonces yo era como tenía la ayuda y tenía que hacer la peli. O sea, no iba más allá en luego y como siempre también... O sea, es una película extraordinariamente laboriosa. Sí. Porque todo lo que vemos está construido para la película. Sí. Hay que crear la imagen de cero. ¿Sabe? De personajes decorados, todo, absolutamente todo. Bueno, piensa que desde que yo tengo el primer vídeo que hice para presentarlo en una convocatoria en Brasil, hasta que la estrenó se pasaron 7 años. Claro.
Son 7 años de trabajo que no han sido continuos así, porque al principio sobre todo la preproducción fue más espaciada, pero en el estudio, día y noche, de lunes a domingo, durante 2 años estuvimos sin parar. Entonces sí, mucho trabajo. Puede volver muy bien. Que yo sé luego a nivel personal, hacer esta película, ¿con qué te quedas? Yo creo que para mí ha sido un proceso, a ver, es que pasan tantas cosas y hacer una arpillera. Mira, Roberta Bassi, que es una de las principales investigadoras de las arpilleras, dice que hacer arpilleras es un proceso lento y doloroso porque implica retratar el dolor para que otros lo vean. Y es así, hacer una película de animación con arpilleras es un proceso lento y doloroso, pero te sirve a ahondar en muchas cosas tuyas y a crecer. Para mí ha sido un proceso de empoderamiento como mujer súper grande, porque yo no venía del cine, nunca me habría visto capaz de dirigir una película, mucho menos animarla. Y ha sido un proceso de superación. Y es como tienes que inventar todo desde cero, la técnica, la forma, los efectos, el guión, la historia, todo importa. Aprendes de ensayo-error, o sea, aprendes que equivocarse es el camino. Y eso me parece una lección importantísima, porque vivimos como en un mundo del éxito. Y el éxito no existe, o sea, existen los caminos. Y en la película a mí me ha parecido que ha sido, a mi nivel de trayectoria personal, pues el entender esto en la piel, ¿no? Es decir, no he llegado a este resultado acertando, he llegado equivocándome, y cada vez que me equivocaba, este límite o esta imposibilidad de hacer esto de esta forma me abría un montón de otras posibilidades de hacerlo de otra forma. Entonces, esto por un lado, y luego yo creo que a mí a nivel personal tiene una cuestión medio terapéutica, porque yo perdí una hermana cuando ella tenía 9 años, de una forma muy accidental, y yo creo que para mí la banalización de las vidas humanas es una cosa que no la consigo encajar. Entonces el que haya vidas que se usurpan, que además son vidas importantes, que tienen una contribución tan importante para la humanidad, y que estas vidas nos las corten, pues me parece que es como una vocación, una misión mía, personal, casi de resignificación de estas muertes, el que por lo menos no se las desaparezca 2 veces a estas mujeres, ¿no? Yo pienso en Eleni y digo, es que no solo la desaparecieron el cuerpo, imposibilitaron que desarrollara toda su potencia que tenía para entregarnos a la humanidad, sino que encima lo que hizo se perdió. O sea, la desaparecieron del imaginario colectivo. Entonces, recolocar a esta mujer en ese imaginario colectivo y recolocar la costura como forma de documentación, como forma de expresión, como forma de resistencia, me parecían que eran 2 cosas a nivel personal que me daban muchísima satisfacción de perseguir como objetivo, ¿no? Le damos al ritual. Vale. Ahora están, de un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, se está imponiendo lo de la animación tradicional, animación en stop motion como tú has hecho, y todo tipo de animaciones habidas y por haber para contar y películas, como yo digo, del documento, para contar documentos. Por ejemplo, ahora, La Casa Lobo, por ejemplo, una de ellas, va al Saber Basir de hace años, Persépolis, no sé, un montón. Sí. De hecho, hace poco vi una que también era de textil, una parte, que era 1970, de Thomas Wolski, que es unas huelgas durante la época comunista en Polonia. Ajá. Y los militares, los policías, están hechos de textil. Ah, mira. Y pone imágenes de esta animación y luego imágenes de archivo, ¿vale? Es que para mí es la mejor, por ejemplo, lo que hizo Ritipan, la imagen perdida. O sea, para mí es la herramienta fundamental para hablar de cine documental cuando no se tienen imágenes. Sí, mira, porque tengo... tú de esta señora no tenías imágenes. No. Bueno, tenía un archivo fotográfico bastante extenso, pero
no hay materiales audiovisuales, no tienes como... A mí eso me parece fundamental lo que has dicho. Además, cuando estás trabajando en un proceso en el que tu objetivo es crear memoria colectiva, si no hay imágenes, ¿cómo tú puedes crear un imaginario colectivo de una cosa que no hay imágenes? Entonces, hay una investigadora en Brasil que trabaja exactamente el tema de animación con memoria, que habla de realismo traumático, y me parecía muy interesante de cómo ella decía esto, ¿no? Que cuando no hay imagen sobre lo que pasó hay que crearlo, hay que crear esta imagen. Y luego ella también decía que la memoria no se construye en el pasado, se construye en el presente. Y cuando tú estás construyendo una imagen del pasado en el presente, una memoria, porque no es un documento del momento, sino que es una memoria de aquella situación, estás incorporando también ese presente. Y al final nosotros no recordamos por una cuestión de quedarnos anclados en el pasado, sino para incorporar esto, ¿no? Y poder construir un futuro. O sea, siempre es para frente, ¿no? Que se vive, no se vive para atrás. Entonces a mí me parece que la animación en el cine documental tiene muchas posibilidades exactamente para esto, ¿no? Para crear y recrear imágenes y contribuir a que se cree sí ese imaginario colectivo a partir de estas imágenes que van surgiendo desde el presente sobre lo que se ha vivido en el pasado. Eso me parece muy interesante, sí. También es un reto, de decir, tengo que construir unas imágenes que no existen a través de los testimonios, la memoria, lo que ha quedado, a ver cómo es esto. Sí. De hecho es curioso porque en tu película los personajes no tienen ojos. Sí, no tienen boca. No tienen boca. Porque no se podía hablar. Claro. Sí, esto fue una solución que desde el principio... No tiene que inventarse completamente, sí. Cada rato. Al final es muy interesante porque cuando tú vas creando como un mundo en el que cuando ya has establecido cómo funciona ese mundo, en el que cuando ya has establecido cómo funciona este mundo, como que las cosas se tornan verosímiles, ¿no? Claro. Lo de ese mundo. Todo es posible. Sí. Hasta luego. Ya me queda un poquito. Entonces, lo de las bocas, para mí era importante que las muñecas no tuviesen boca porque había una censura brutal en Brasil. Entonces nadie podía hablar, la palabra no estaba permitida. Luego mis personajes estaban situados en el tiempo pasado, pero quien estaba hablando en mi película está en el presente recordando esto. En el presente ya se puede hablar. Entonces en el presente se puede hablar, se puede recordar, pero en el pasado no se podía, eso me parecía importante. Y luego a la hora de hacer una animación stop motion, el no tener que animar las caras, de alguna forma, es una solución técnica que ayuda bastante. Entonces tenía como todos estos componentes por tener esta elección. Pero es impresionante cómo toda la cinematografía que hemos creado alrededor, a través de la iluminación y a través de la propia construcción de los planos, hacen que sean tan expresivos estos muñecos y que hay momentos en los que la misma cara parece que está contenta y preocupada o triste. O sea, tú entras en el estado de ánimo del personaje sin necesidad de que mueva la boca. ¿Los has traído ahora? Sí, he traído a Eleni, pero no la tengo aquí. Ah, vale. Sí, vale. La tengo en el... Es que he visto alguna foto que los llevaban. Sí, traje a la muñequita y luego el cartel, el póster es una arpillera, porque tenía que ser una arpillera. Ahora para terminar, Esther, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto últimamente y te haya encantado. Una peli que haya visto últimamente y que me haya encantado. Ay, me vas a pegar, ¿eh? ¿Qué es una? O una, si te salen 2 o 3 no pasa nada. O si no, una película que tú tengas como de referencia. Mira, que te haya encantado. Hay una película que me parece interesante hablar de ella, que es una película que también me sirvió como de referencia para hacer esta película, que es una animación que está en internet, además,
y que reconstruye la historia de un desaparecido en Brasil, el primer desaparecido en Brasil, que era Virgilio, pero desde el punto de vista de sus hijos sobrevivientes. Y es una animación muy bonita porque él tenía varios hijos, entonces cada hijo cuando él desapareció tenía una edad diferente, luego ellos se tienen que exiliar y tal, y cuenta un poco como las memorias de estos hijos. Y es interesante cómo trabaja el tema de la memoria en la animación, porque son varios ilustradores las que hacen, cada vez que tiene el testimonio de uno de los hijos, y conforme el hijo era mayor, en la época en que la historia se transcurre, tiene más elementos de memoria, entonces como que el dibujo está más lleno de detalles, y cuando habla el hijo pequeño prácticamente son líneas, ¿sabes? Así. Entonces es muy bonita la analogía que hace con la construcción de la memoria y la capacidad del recuerdo, ¿no? Y cómo se viven las historias. Y se llama Torre porque es como parte de las visitas que hacían a su madre fue presa en la Torre de las Doncellas, donde estuvo Eleni también, y cómo la veía de una grietita, ¿no? Y es muy bonita esta película. Sí, como aparece en tu película. Nadia Mangolini me parece que se llama la directora, sí. Vale, pues Pero si buscas en el Vimeo está completa porque ya tiene unos años esta película. está publicada. Sí. Y también la de Alitas de Chincol de Vivian Barry, Vale. que esta es una animación más histórica, pero que anima a las arpilleras chilenas y creo que vale mucho. Son 2 cortos de animación que tratan este tema y que... No hay cortos ni largos, solo hay películas. También lo pienso. Pues nada, Esther, un placer hablar contigo. Igual, Muchas gracias. muchísimas gracias. Ha sido súper agradable la conversación. Yo intento siempre que sea... Un gusto, sí, un gusto así, sí. Porque el cine, 7 años, después de 7 años dedicándoles a una película, se necesita un poco de tiempo para hablar de ella, ¿no? Sí, está bien. Y Lo que no pude hablar ayer lo hemos hablado hoy. Ha merecido la pena. Sí, mucho. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Espero que sí.